Hola a todos, el siguiente video fue grabado en directo, así que si notan alguna dificultad o problemas con el audio, desde ya les pido las disculpas. Se le agradece a la UIA por la oportunidad de hacer el evento allá en sus instalaciones. Acá les dejo la grabación. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar con la charla de Machine Learning. ¿Ok? Ya hablamos un poco de la agenda, igual data mining, Machine Learning, Data Science. ¿Ok? Esta PPT normalmente yo siempre la pongo cuando hay algún contenido que es más que todo criterio personal y no tanto partitura de un libro o partitura de, no sé, de una página web reconocida, etc. ¿Ok? Entonces van a ver algunas cosas que son de índole de criterio personal. Ahora, yo sé que obviamente está en una universidad, entonces puede ser que algunos de estos términos los hayan escuchado muy académicamente o del todo no los hayan escuchado. ¿Han escuchado algo sobre data mining, minería de datos, en español? ¿Algo? ¿A qué les suena? ¿Qué se les viene a la mente? Ok. Digamos que en general está bien que hayan dudas o más bien conceptos un poco errados de lo que es. Pero, por ejemplo, el ejemplo más realista, es decir, saliéndonos de lo que podemos, una investigación rápida o a puro Google, un ejemplo muy realista de Machine Learning o de, más específicamente, Data Mining, por ejemplo, es cuando ustedes entran a Amazon y el mismo Amazon sabe que a ustedes les podría gustar X ítem. ¿Ok? ¿Cómo sabe Amazon que a ustedes les podría gustar ese ítem X cuando ustedes nunca lo han visto o nunca le han dado clic dependiendo de las búsquedas, dependiendo de todas las cosas que están. ¿Ah? Así ahora trabaja todo. Ahora prácticamente así funciona todo. Ahora sí funcionan hasta los mismos anuncios de Facebook, por ejemplo. Ah, todo eso hay más. Y de hecho, indirectamente, todo lo que es Machine Learning, perdón, todo lo que es Big Data, Internet of Things y todos los conceptos fancies que están ahorita en el mercado, bots, etcétera, todo está interrelacionado. ¿Okay? De hecho, eso es a veces muy complicado de entender cuando ustedes intentan, por decirlo así, salirse vamos a ver, las universidades, bien que mal, principalmente nos enseñan a ser software developers. ¿Qué es lo que hacemos? Principalmente es bases de datos y ahí le metemos datos. Y eso es cierto, eso es que el 80-90% de la currícula de las universidades. Y es muy obvio, realmente eso es principalmente el mercado. El mercado pide software developers, las universidades brindan software developers. Punto. Pero eso al mismo tiempo nos trae un problema al mercado mismo cuando estamos buscando o estamos intentando hacer algo diferente. Es esto, Big Data, Machine Learning, Internet of Things, etcétera. ¿Okay? Entonces, digamos que no voy a empezar a escribir qué es Machine Learning, Data Mining como tal, sino más bien aclarar algo, resaltar algunas palabras de la definición, como Large Data, y por eso está el tema de patrones. ¿Okay? Entonces, básicamente, la idea, como lo dijeron, lo dijo el compañero, por ejemplo, en Amazon, en Google, en lo que sea, en el mismo Facebook. Básicamente, ¿qué es lo que hacen esos proveedores? Agarran lo que yo tengo, mis datos personales, convierten eso en patrones de comportamiento y esos patrones de comportamiento los utilizan para la toma de decisiones. Punto. No hay que complicarse más. Ahora, hay otro concepto estrictamente relacionado que es Machine Learning, que es en cierto punto lo que vamos a estar hablando ahorita. ¿Cómo se interrelaciona? Básicamente, el data mining ya no está de moda. ¿Ok? Data mining, ya nadie habla de data mining porque ya no está de moda. Ahora el término que se usa inclusive es el siguiente, es data science, ¿verdad? Data science, ¿alguno ha escuchado? ¿Sí? ¿No? Literalmente, literalmente, cada vez que llega alguien, como digo yo, de saco y corbata, hablar elegante, habla de data science. ¿Ok? De ser científico de datos, que Google genera tantos teras de información, que el procesamiento de la Big Data, etcétera, etcétera, todo ese cuento. Pero bueno, Machine Learning, ¿qué es Machine Learning? Muchas de las cosas, o más bien los algoritmos que se utilizaban en data mining, prácticamente el Machine Learning lo que hace es agarra esos algoritmos, ¿ok?
les agregó el tema del aprendizaje o el aprendizaje durante ¿cómo se puede decir? Asistido, ¿ok? Entonces, básicamente, en Machine Learning, yo lo que hago es enseñarle a un algoritmo cómo comportarse, ¿ok? Y por último, digamos, esta es la primera definición que hubo de Machine Learning, es la habilidad de enseñarle a las computadoras a hacer algo que no fueron realmente programadas, sino más bien a tomar decisiones en base a lo que están aprendiendo. Data Science, insisto, es como el unicornio azul, digamos, ahorita en informática. No voy a hablar mucho más de esto porque realmente termino desarrollando mal del tema. Para mí Data Science es un tema muy de moda, entonces está ahí medio chocolate. ¿Okay? Para cerrar este tema, Data Science es agarrar todos los algoritmos que vamos a estar hablando durante el día de hoy, agregarles temas matemáticos, agregarles temas de negocios y convertir eso en un rol. Es decir, yo como profesor, como profesión, soy científico de datos. ¿Ok? Ya no programo, ya no hago nada de esto, sino más bien yo proceso datos, transformo datos y me encargo de generar o más bien, consumir y producir los algoritmos para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, digamos que como tal, son tres conceptos que en términos de hoy, en términos de lo que vamos a estar hablando hoy, básicamente podríamos decir que es lo mismo. ¿Ok? O, entre comillas, lo mismo. ¿Ok? Un mal chiste por ahí. No lo vamos a hacer mucho caso. Ahora, eh, básicamente, el esquema tradicional versus el esquema, llamémoslo, del Machine Learning. Básicamente, el esquema tradicional del software, ustedes mismos lo saben como estudiantes de ingeniería, que básicamente es, ok, entra la data, entra el programa como tal, hay un compute por medio y hay un output. El output que es una factura, el output que es se guardó en la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy simple. El concepto de Machine Learning es un poco diferente. Básicamente, entra data, entra un output como tal, es decir, que es lo que yo esperaría predecir, hay un compute y lo que es un programa. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es crear programas que yo no sé para qué van a terminar haciendo, entre comillas. ¿Ok? Entonces, una de las palabras más simples o los ejemplos a nivel académico también se usa mucho en Machine Learning o Data Mining es el tema de, por ejemplo, no sé si han escuchado de este ejemplo que les voy a decir. Ok, yo soy César Oviedo, voy a ir al supermercado X y cada vez que llevo cervezas también me llevo un paquete de pañales. Ok, llevo Doritos, pañales y las cervezas. Ok, entonces este tipo de comportamientos son básicos y es parte de lo que vamos a intentar predecir. Ahora, hay que entender dos cosas muy claras, porque sin desviarme del tema, yo quería que esta charla fuera de Business Intelligence, pero me la rechazaron. Porque la gente cree que a veces que es muy básico, pero es al contrario, más bien es el momento para hablar de Business Intelligence. Pero bueno, también aquí estoy. No hay que confundir Business Intelligence, que es para toma de decisiones, con este tema de Machine Learning. ¿Por qué? Porque el Business Intelligence es descriptivo, por llamarlo de alguna forma. Básicamente es para apoyar la toma de decisiones basado sobre la historia y sobre datos reales. ¿Ok? Es decir, para tener estadísticas de comportamiento, para tener estadísticas de cuánto he vendido, de cuánto vendo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pretende Machine Learning? Y de ahí en para adelante. Es más bien decirme a mí cuánto voy a vender el otro año, a César Oviedo como consumidor debería colocarlo o debería designarlo en X grupo de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces veamos que lo que va a hacer este tipo de algoritmos es brindarme información que no está en la base de datos. ¿Me explico? En la base de datos no está escrito cuánto voy a vender el otro año, ¿cierto? Entonces ahí se marca bastante bien la diferencia entre una cosa y otra. Business Intelligence, tomar decisiones a base de la historia, a base de los hechos. Machine Learning, Design, Data Mining, como lo queremos llamar, es, entre comillas, predicción. ¿Ok? Igual que el ejemplo que les decía de Amazon. Amazon no sabe que a mí me podría interesar el producto. Hasta que yo entré
Dijo, mira, este man ha comprado estos ítems, perfecto, este le podría interesar. Ese es el ejemplo perfecto. Entonces, ¿cuándo debo utilizar Machine Learning? Primero, la predicción es el objetivo. ¿Ok? Básicamente es obvio. Machine Learning, ya lo dije, ese es el core. Los datos históricos son indispensables. ¿Por qué? Si les acabo de decir que el Machine Learning es para predecir el futuro, pero obviamente, ¿dónde está? ¿Cómo hace el Machine Learning para predecir el futuro? Con los datos del pasado. Obvio. Ahora, números mágicos en sistemas actuales. ¿Qué significa eso? Siempre la pregunta es muy simple. ¿Qué quiero yo predecir? Y esa es una de las preguntas más difíciles de Machine Learning. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Mira, yo quiero saber si compra pañales. ¿Ok? Ok, genial. Ese es mi case. Ese es mi criterio para saber mi número mágico, entre comillas. ¿Ok? O igual, yo quiero predecir el futuro. Yo quiero saber cuánto se va a vender a futuro. De la misma forma, yo ocupo saber cuánto se vendió en el pasado. Tener datos reales, tangibles, de donde sacar para comparar. Y obviamente en contraposición los otros temas. Hay muchas reglas de negocio en el medio. Esto sí es importante. Cada vez que yo hablo de Machine Learning con un usuario de negocios, es difícil. Con ustedes va a ser más fácil porque ustedes mira, técnicamente se hace así, 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 y ustedes van a decir, genial. Los usuarios de negocios lo que llegan a decir es, no, está mal eso. ¿Por qué? Porque resulta que no. En mi empresa segmentamos el mercado de esta forma. Segmentamos el mercado por provincia y por género. Y punto. Eso está escrito en la empresa Patitos desde hace 20 años. Y yo llego a decirle a fulanito, que es un señor de 80 años en mercadeo, a decirle, no, tiene que cambiar la forma de segmentar su mercado, porque los datos dicen que su mercado se segmenta de esta forma. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego a hacer ese tipo de escenarios o ese tipo de cosas, es sumamente complicado. ¿Ok? Y ahora, cuando los usuarios llegan y dicen, no, es que hay que aplicarle esta regla, hay que aplicarle esta otra regla, hay que aplicarle esta otra regla, ya literalmente no se puede hacer. Simplemente, y no es porque los algoritmos no lo permitan o porque Machine Learning no hace X o Y cosas. Al contrario, es porque el proyecto, o más bien, el que está buscando Machine Learning no está preparado para Machine Learning. ¿Me explico? Si yo como usuario de negocios quiero meterme adentro del algoritmo y hacer y deshacer, ahí hay algo mal. ¿Ok? ¿Qué más? Esto sí es muy, muy académico, por llamarlo de alguna forma. Lo que les decía, digamos, del tipo de análisis que se hace normalmente, básicamente. Ahora, este es otro ejemplo bastante simple sobre cómo eh, trabaja un algoritmo de Machine Learning. ¿Okay? Entonces, esto significa K-means o clustering. Entonces, ¿qué es clustering? Voy a devolverme un momento. Cada algoritmo de Machine Learning tiene un propósito específico. Entonces, por ende, si yo digo, yo quiero hacer segmentación de mercado, ok, tengo que buscar algoritmos de clustering. Si yo quiero predecir el futuro, regresión lineal o regresión. Si yo quiero utilizar, no sé, eh, ayuda en la toma de decisiones, decision trees, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que básicamente es uno de los principales problemas, porque de la misma forma, yo ocupo saber qué tipo de predicción o qué es lo que ando buscando para saber cuál algoritmo utilizar. Y ahora vamos a ver que hay un montón de algoritmos para hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí le agrego un poco más de complejidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, imaginémonos, clustering, insisto, es para segmentación de mercado. Yo siempre digo un ejemplo muy sencillo. Mi nombre es César Oviedo, vivo en Heredia, soy de Pérez Celedón, tengo hijos, soy informático, estoy casado, hasta ahí. ¿Okay? Y casualmente tengo otros tres hermanos que cumplen con el mismo perfil. ¿Ok? Los otros tres también son informáticos, son casados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen hijos. Ok, ustedes les preguntan a cualquier mercadólogo que intente segmentar eso, les va a decir, punto, no, todos están en el mismo saco. ¿Por qué? Porque todos cumplimos el mismo perfil. Ahí es donde entra este tipo de cosas a decir, no, también entran otros comportamientos, también entran los hábitos adquisitivos, también entra
si le gusta la pizza, si le gusta la imperial, si le gusta los doritos, si le gustan los lays, si le gustan las picaritas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas empieza a decir, ¿verdad? Como que fui bajando de nivel. Entonces, básicamente, eso es, al final de cuentas, es agregarle ese montón de cosas adicionales para que el mismo algoritmo sea más inteligente. Entonces, pues, básicamente, imaginemos que él es un comparativo son todos los puntos. Y determina tres entornos a nivel random. Y básicamente lo que hace es haciendo comparaciones con los más lejanos del centro versus los más cercanos del centro, los vecinos. Entonces, cada ciclo, él va identificando que nos van apareciendo, nos van apareciendo, nos van apareciendo, nos van apareciendo, hasta que visualmente nosotros como seres humanos, a nosotros nos grafican esto y inmediatamente vemos tres grupos. Obviamente para un computador, como para un algoritmo, no es tan simple. Él ocupa hacer revisiones para determinar, ok, este es el caso. ¿Okay? Ahora, hay un ejemplo por ahí. Bueno, vamos a hacer las imágenes de ejemplo. Ahí les dejo el URL igual. Vamos, hay una aplicación que se llama hoboalt.net. Hace algunos, ¿qué? Hace unos 2 años se hizo bastante viral entre los computines. O sea, viral entre los computines no es nada, pero es algo. Somos relativamente pocos. Entonces, por ejemplo, esta aplicacióncita, ¿qué es lo que hace? Básicamente nosotros podemos subir nuestras propias imágenes y hacer la prueba. De hecho, por eso me metí en Facebook a ver si bajaba la mía, pero está muy lento. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Entonces, básicamente vamos a hacerle que use esta foto, que es de ejemplo, insisto, es como tramposo, ¿no? Porque es una foto ya de Microsoft. ¿Qué pasó? Está analizando, analizando y algo pasó mal. Entonces, básicamente es esta cosa, lo que hace es determinar, por ejemplo, el género, la edad, etc. De hecho, siempre enseño el de mi familia porque la foto de mi bebé, de ese chamaco de menos de 2 años, obviamente es un bebé y tiene pelo largo, entonces, no como yo, ¿verdad? Yo no puedo. Entonces, es difícil para un algoritmo como esto determinar si es hombre o mujer, hasta para uno le cuesta. Entonces, por ejemplo, a mi hijo le pone que es una mujer. Entonces, por aquello igual que lo vayan a algún lado, por ejemplo, esto también se conoce como procesos cognitivos. Ahora, ¿cuál es el chiste con los procesos cognitivos? Que por detrás lo que hacen es ejecutar algoritmos de machine learning para entender esto. Porque el procesamiento de imágenes es un tema muy software, digamos, es un tema muy de manejo de software. Ahora, ¿cómo hace todo el proceso para determinar si es una mujer, si es un hombre, de qué edad, etcétera? Determinando todas esas características que les estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, ahora, algo que no les había comentado, cualquier duda o pregunta, sí, no hay sección de preguntas ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, cualquier duda o comentario, eso, dale. Correcto, correcto, pero veamos, es que lo que pasa, esto lo enseño como un intro. ¿Por qué? Porque la gente, vamos a ver, Machine Learning, digamos que es un tema muy de procesamiento de datos y otras cosas, ¿ok? Y digamos que ahí se exponenció cuando entraron un proceso de cognitive services, etcétera, 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 a hacer cosas como esas. Pero la base es la misma. Entonces, sí es la misma base, pero por ejemplo, ya Microsoft, ese tipo de cosas, para ver si yo estoy feliz, si estoy triste, y todo eso se ejecuta por medio, ok, cognitive services, pero ¿qué está detrás de cognitive services? Algoritmos de machine learning. ¿Me explico? Entonces, listo. Vamos a volver por acá. Esta es otra aplicacióncilla ahí, medio interesante. Esa sí la han visto. Uno medio dibuja. Bueno, de hecho hay dos, es que siempre se me olvidan los nombres. O sea, esto no es. Bueno, no sé.
Por ejemplo, él no sé dibujar un radio, man. No sé cómo dibujar un radio, man. Ah, es un radio, veo. Ya. Entonces, por ejemplo, de la misma manera, esto es muy parecido. Todo es de Google, ¿verdad? No es que aquí estamos alabando a Microsoft, ni vamos a desmayar gente, ni nada. ¿Ok? Entonces, igual, estos son esfuerzos que está haciendo Google, igual muy fuertes. De hecho, en todo lo que es cognitivo, todo lo que es machine learning, lamentablemente Microsoft no es así como el pilar. Lamentablemente el pilar es, ¿cómo se llama esta cosa? Watson, de IBM. No sé por qué, pero Watson es el que lleva la batuta en eso. Todo lo que es cognitive, inteligencia artificial, etcétera, es Watson. Microsoft más bien es el que está agarrando la curva un poquito. Pero bueno, ahora, ¿qué más? Como les decía, algunos decision trees, estos son algunos de los algoritmos. Ahorita vamos a ejecutar algunos o probar algunos en Machine Learning, pero más o menos para que se hagan una idea. En el momento en la sesión les hablé de Decision Trees. ¿Qué es un Decision Tree? Básicamente, por ejemplo, es para saber en este caso si es un estudiante o no, si es, si está, ¿cómo se llama? Para tener la calidad del rating, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, básicamente es como para poder determinar algunas cosas. Por ejemplo, este tipo de escenario. Ahora, vean lo que dice acá. Y es un problema con Machine Learning y todo en general, patrones erróneos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este tipo de ejemplos es, ok, todos estos son del Reino Unido, genial. Todos básicamente comparten algunas características, son azules, estrellas, franjas rojas, etcétera. Genial. Pero, por ejemplo, Nigeria, India y Irlanda comparten colores, todos son de franjas y no tienen nada que ver. ¿Ok? Entonces, ojo ahí en el escenario. Es el mismo ejemplo que les decía de mi hijo. Es bastante complicado para un algoritmo entender este tipo de cosas. Entonces, ¿qué también estoy diciendo? Que los algoritmos también están sujetos a errores. Y es algo que hay que acostumbrarse a tener. ¿Por qué? Porque estamos prediciendo el futuro o estamos prediciendo el presente, que es otro concepto que es parte de lo que les decía, de determinar segmentación de mercado y otros. Entonces, de igual forma, ¿me explico? No hay que pensar que todo es mágico y que todo lo resuelve. ¿Okay? Clustering, básicamente es, como ya les había dicho, digamos que son puntitos y esos puntitos se van segmentando, se van agrupando. ¿Okay? Una de las cosas más dudosas en clustering siempre va a ser cuánta cantidad de clusters. Porque inclusive, por ejemplo, aquí podemos ver que estos son los unos y estos son los unos. ¿Okay? Entonces, ¿quién nos va a decir eso? Una mezcla entre datos estadísticos y el mismo negocio. ¿Okay? Regresión, regresión lineal, regresión no lineal, igual es para hacer predicciones. Por ejemplo, si yo pongo un punto aquí y aquí, es decir, básicamente me va a poder decir mi predicción, mi futuro, mi comportamiento basado sobre lo que yo vaya a decir. ¿Okay? Y en general, listo. Vamos a Azure Machine Learning. Vamos a ver qué tan bien se comporta esto. ¿Okay? Entonces, estamos por acá. Vamos a Experiments. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Interesante? ¿Raro? ¿Sí? Ok. Vamos a darle a New. ¿Verdad? No, experimento en blanco. Abajo a la izquierda hay un New. ¿Ok? Vamos a hacer un experimento en blanco. Ok. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Es un workflow. Básicamente es, vamos a setear un conjunto de inputs y transformaciones y otras cosas que básicamente lo que nos va a hacer es como si fuera, llamémoslo un web service, que ahorita vamos a ver cómo trabaja todo eso de promedio, para que el mismo proceso se pueda predecir. Entonces, primero, como ya les había dicho,
una de las cosas más interesantes del Machine Learning es que es aprendido. ¿Ok? Entonces vamos a ir a los datasets guardados. ¿Ok? Y el primero se llama Adult Census, no sé qué. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, me dicen si están pegados con algo. ¿Ok? Sí. No, seguimos. Ok. Entonces, hay algunas cosas que hay que hacer primero. Por ejemplo, ¿ok? Una de las cosas más regulares en Machine Learning es limpiar la data. Entonces, vamos a escribir acá arriba missing, M-I-S-S-I-N-G, y vamos a pasar para acá el que se llama clean missing data. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Vamos a tener este componente de arriba acá y lo vamos a arrastrar para este segundo componente. ¿Ok? Entonces, de igual forma, este, aquí lo que vamos a tener es para determinar qué valor va a ser el de reemplazo. En este caso, todos los valores van a ser reemplazados por un cero. Podría ser un espacio, una palabra no disponible, lo que sea. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es aplicando alguna especie de transformación de los datos. ¿Okay? Es decir, si viene una columna con un nulo, se va a transformar en un cero. ¿Okay? Eso es nada, no es nada del otro mundo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerle un select columns. ¿Ok? Igual escribimos select columns in dataset. ¿Ok? Este tiene dos puntos. El de la izquierda es para los datos en general. Estos serían los que tuvieron errores. No nos interesa en este momento. Igual hacemos la conexión. Es eso, del izquierdo a este. ¿Ok? Seleccionamos este componente y acá a la derecha vamos a tener el column selector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, esto es importante. ¿Qué es el dataset? Básicamente el dataset es un conjunto de datos demográficos, es decir, estado civil, educación, trabajo, etcétera, cantidad de hijos. Y, por ejemplo, al final dice si mi ingreso es mayor a 50,000 o menor a 50,000 dólares anuales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Enseñarle el algoritmo con los datos históricos. ¿Ok? Entonces, para esto, aquí tenemos varias opciones. Entonces, vamos a poner por acá. Vamos a poner la que queremos el age, tenemos también la educación. De hecho, pueden escoger algunos random, no tienen que escoger los mismos que yo escogí, ¿ok? Escojan algunos, no sé, opa, únicos, obviamente. El género, el, ¿ok? Ahora, asegúrense, porfa, de todas las variables que vayan a escoger, porfa, asegúrense de seleccionar el income, ¿ok? El income, el último, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a adivinar, ¿ok? Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? En el caso mío es, basado sobre la educación, la raza, el género, el capital ganado y la ocupación, determinar el income anual, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Ok, solo por temas demostrativos, si quieren lo hacen, si quieren no, lo voy a correr. Más que todo para probar que todo funciona y demostrar un poco la limpieza de los datos. ¿Ok?
Eh, Insisto, porfa, asegúrense de poner el link como al final. O sea, donde sea, pero que esté. ¿Ok? Ya esto ocurrió. Entonces, insisto, si quieren lo hacen, si quieren le dan clic derecho, visualizar al, al, al data source. ¿Ok? Al data set. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo esto es, ven que aquí tengo todos los datos, ¿ok? Todos los datos, y como les decía, el income al final es mayor o menor a 50.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Hasta el momento, absolutamente nada muy interesante, ¿no? Quitando ceros y escogiendo columnas. Sobre el punto, clic derecho, visualize. ¿Ok? Y si queremos ver lo que acabamos de hacer, igual clic derecho, visualizar, y eso nos va a mostrar like, un dataset más pequeño y limpio. Insisto, no es así como wow. ¿Qué acabamos de hacer, no? Ahora, como punto, una pausa ahí un momento. Ustedes vieron que todos ustedes pudieron crear sus usuarios sin tener cuentas de, no sé, de tarjetas de crédito y puede ser que algunos no tengan cuenta de Azure, lo cual es normal. Básicamente el Machine Learning es gratuito, entre comillas, porque realmente todos los algoritmos, todo esto se puede utilizar, no hay problema y no es que les va a llegar en algún momento alguna cuenta, ¿ok? Básicamente, ¿cuándo empieza a ser cobrado? Cuando yo intento tener ya Live Connectivity o ocupo storage, por ejemplo, voy a subir varios gigas ahí a hacer procesamiento, ok, obviamente empieza a pagar y ya es una cuenta diferente. También hay unos features que no están, digamos, incluidos en la versión gratuita, pero, insisto, no tiene ningún para el 99% de lo que vamos a hacer y más para aprender, estamos raquetes, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, porque yo sé, porque ese es uno de los problemas más típicos de Machine Learning, Data Science, Data Mining. Yo sé porque yo sé, me explico, es decir, yo sé cuál algoritmo vamos a estar utilizando. Y ese es uno de los problemas más típicos. Por ejemplo, ya les dije a ustedes que yo lo que quiero es predecir, viene un set de datos nuevo, es decir, datos que no vienen de acá, y que me diga cuánto es su ingreso anual. ¿Me explico? Esa información no está aquí guardada. Entonces, ¿cuál algoritmo tengo que usar? Ahí es donde, como les digo, yo sé, y entonces yo sé, punto. Eso es lamentable. Y es parte del proceso de aprendizaje sobre la herramienta, sobre Machine Learning, todo el proceso. ¿Okay? Entonces, básicamente hay que saber para qué sirven los algoritmos. Así como ustedes, por ejemplo, en una función, en una clase, como lo quieran llamar, en una clase de string, que se saben para qué son las funciones, para qué son X y para Y, cosa, de la misma manera les toca con los algoritmos. Esto no nos va a dar magia, es decir, podemos ver, ya saliéndonos de acá, voy a ver todos los diferentes algoritmos que existen. Feature Machine Learning, para evaluar, para, bueno, initialize model, esto sí no, clasificación, hay un montón, store, y también para peores, estadísticos, etcétera, etcétera. Hay un montón. Entonces, para peores, hay algo que no voy a entrar a profundidad, pero hay algo que se llama R. ¿Okay? R es la plataforma open source que básicamente de donde se inspiró casi que todos los procesos de este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir aquí decision. Ok, es más fácil, escribamos tree y vamos a escoger to class busted decision trees. Tree, árbol, T-R-E-E. Y escogemos to class busted decision trees. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Siguiente paso, lo que vamos a hacer es, ok,
Vean esto. Yo voy a enseñarle este algoritmo. ¿Con qué le voy a enseñar? Con los datos. Genial. Pero algo que es muy típico es que le voy a enseñar con el 50% de los datos. O inclusive con un segmento de los datos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque yo le enseño con 50% y después uso el otro 50% para probar si está siendo exacto o no, para poder tener un comparativo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo por acá que se llama split. ¿Ok? Split data, lo pasamos por acá. Entonces pasamos los datos por acá y acá, igual en las opciones, tenemos el porcentaje. 0.5. Básicamente, ¿qué está diciendo? Va a pasar 50% por aquí y 50% por acá. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Si los dejo botados, me dicen train, entrenar. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro train model. ¿Ok? Train model. ¿Estamos? ¿Sí? No. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos a decirle, ok, agarre el 50% de los datos para aprendizaje y enséñale a este algoritmo. ¿Ok? ¿Ven las dos flechitas? ¿Ok? Y nos sigue dando un error. ¿Qué es ese error? Básicamente le damos doble clic, bueno, doble clic no, y le damos clic, y, y igual column selector, y aquí básicamente lo que vamos a seleccionar es income. ¿Por qué? Porque, como les decía, eso es lo que queremos predecir. ¿Ok? Check y listo. ¿Ok? Se nos fue el error. ¿Ok? Solo un momento, porque este siempre se me enreda. Evaluate model y el otro es. eh, siempre se me olvida este. Score. ¿Ok? Ok. Vamos a seleccionar por último el que dice Score Model. ¿Ok? Entonces, este Score Model, igual, le vamos a asignar los datos que ya aprendidos, por llamar de alguna forma, ¿ok? Para que los valide contra el otro 50%. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Entonces, igual, vamos a correrlo. Esto obviamente nos va a durar un ratito ahí. Ok, listo. ¿Les corrió? ¿Sí?
¿Ok? Entonces voy a ir igual a Score Mode y le voy a dar visualizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos visualizando aquí? Vean que en el Score Mode lo que vamos a tener es el 50% de los datos con los que no aprendió, es decir, los datos de la derecha. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el split partió a la mitad? Entonces, los datos de la derecha con los que no aprendió. Entonces, tenemos todas las variables que nosotros pusimos, incluyendo income, porque income siempre ha venido. Y nos agregó dos valores adicionales, que es score labels y score probabilities, que lo que nos va a decir es, el score labels es el valor no sé, alguno de los dos. El valor no sé. ¿Okay? Y la probabilidad de que esto pase. Ahora, si buscamos algún error, probablemente lo va a ver. Vamos a hacer, digamos, y si esto, probablemente ustedes tienen un dataset diferente a mí, pero en alguno va a tener, probablemente ustedes tienen sus propios resultados. Pero, por ejemplo, en mi proceso dice que este señor en la vida real tiene un income mayor a 50.000, pero el que se predijo fue menor a 50.000. ¿Okay? ¿Es un error? Sí. Son datos que realmente se supone que no se tenían. Me explico, nosotros estamos probando el algoritmo. Entonces, digamos que nosotros no nos vamos a quedar en paz hasta que todo esté perfecto. Pues difícilmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se presta también para resolver problemas. Por ejemplo, este señor dice que tiene un 0.29% de probabilidades de que ese valor sea así. ¿Ok? Entonces es complicado, porque entonces resulta que yo tendría que llevarle la contra del algoritmo para ver cómo hago, porque resulta que ese señor está así. ¿Okay? Ahora, puede ser que me falten más variables, es parte del asunto. Puede ser que me falte una variable más acá en la parte de filtros, bueno, en la parte de las columnas, que me determine eso. ¿Me explico? Puede ser que sea un tema de, no sé, que no incluye yo, no sé, nacionalidad. No está, no está. No, no está nacionalidad. Por ejemplo, puede ser que la nacionalidad sea un factor importante en el income. ¿Ok? Y tiene sentido. Etcétera, etcétera, etcétera. Así como también les decía en el ejemplo de, imaginemos el ejemplo que les decía de hábitos adquisitivos. Todo es perfecto, pero resulta que aún no me sale que César Oviedo compra pañales. Por decir algo. Igual, hay que evaluar todas las características y ver qué más incluye dentro de este proceso. Ahora, un ejemplo un poco, ahora que veo esto que tiene una probabilidad muy alta de que el valor sea así. Una vez en una empresa acá, en Costa Rica, hablando con un cliente de una librería, él me decía este ejemplo. Yo le estaba enseñando lo que es este tipo de cosas para predecir el futuro. Ahora vean lo que pasa. Cada vez, por ejemplo, las ventas de una librería son relativamente estables. Pero, por ejemplo, cada vez que a esta señora de Harry Potter se le ocurría hacer otro libro más, había gente acampando y había gente haciendo fila como locos. Literalmente llegaban camiones a hacer a cargar libros, se volvían dentro de 2 horas con otro camión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, literalmente, ventas de Harry Potter en ese día específico tenían millones de colones versus ventas de libros de Harry Potter durante los días normales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo intenta usted decir, intentemos predecir el futuro? Que yo tengo la historia de los últimos 10 años y esta señora ha venido cada 2 años haciendo un libro. Aún así, yo no puedo asumir que dentro de 2 años viene otro libro. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hago yo para enseñarle un algoritmo a ese tipo de escenarios? Irónicamente, lo que hay que hacer ahí en ese ejemplo es borrar esas ventas de ese día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas ventas de Harry Potter en día de estreno es ruido. Es ruido para la predicción.
Por eso también al inicio les hablaba de la diferencia sobre business intelligence tradicional o business intelligence versus este tipo de cosas. En BI, ventas son ventas. Y eso, Dios guarde, a ese man le tocan esas ventas, más bien se muere. Aquí en este escenario nos genera ruido, porque estaría asumiendo que viene una venta de Harry Potter dentro de 2 años. Por si lo preguntan, nunca me he leído un libro ni de Harry Potter ni nada, no me gusta. Sí, pero el Black Friday es regular. ¿Me explico? O sea, mientras, por ejemplo, el Black Friday, podrían llegarlo, genial, podrían utilizar ese tipo de información porque es cíclica, me explico, todos los años se repite. El problema sería si empiezan a bajar mucho de nivel y empiezan a decir, las computadoras Dell en Black Friday se venden así, riquísimo, pero no sabemos qué va a pasar con Dell el otro año. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de qué tanto nivel y qué tanta información y un montón de aspectos, para terminar, ese ejemplo que se está diciendo de Black Friday sirve para bien y para mal. Para bien porque es cíclico. Entonces, yo sé que si, por decirlo algo, Amazon vende $1 millón diarios y en Black Friday vende 3, el otro año también va a pasar. Lo que no podemos asegurar es que Dell, por decir algo, una marca X, el año pasado vendió $50,000 en un solo día y que el otro año va a pasar. Porque, insisto, no sabemos competencia, marcas, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí? O peor, digamos, el PlayStation 3 se vendió el año pasado riquísimo. Obviamente el PlayStation 3 este otro año no se vende. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entramos a un nivel muy abajo. Entonces, todo ese tipo de aspectos, todo ese tipo de cosas tienen que entrar en la valoración del algoritmo. Y es ahí, por eso es que el famoso Data Science ha agarrado ese nombre. Porque tiene que tener un involucramiento a nivel de negocio muy alto. Porque tiene que saber todas esas características, todas esas peculiaridades. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro algoritmo por acá. Vamos a proseguir a crear otro algoritmo acá mismo para valorarlo. ¿Ok? Entonces, también vamos a agregar un tool class. ¿Ok? Vamos a agregar tu class valles. ¿Ok? Ah, correcto. ¿Qué es el algoritmo de valles, compañero? Bueno, por ejemplo, desde ya digamos, qué es el algoritmo de valles? O sea, no es que sea tan importante, pero es algo peculiar. El algoritmo de Bayes lo que hace es designarle el mismo valor o el mismo peso a cada uno de los atributos. En español lo llaman Bayes inocente. Es decir, no importa cuántas veces se repita el mismo ítem, por ejemplo, casado, soltero, lo que sea, en este caso las edades, etcétera, para el MAE siempre los atributos tienen el mismo peso. Contrario a, por ejemplo, estos otros algoritmos donde dicen, no, mira, para todo el comportamiento la edad es más importante. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué utilicé? Voy a utilizar para demostrar cómo determinar si un algoritmo es más exacto o no, dados mis datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué toca por acá? Hacer otra vez un train. ¿Ok? Toca otra vez un train. Y aquí si quieren los espero un momento para que no se me enreden. ¿Ok? Y un score model. Ven que estoy replicando la estructura de la izquierda a mi derecha. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, no se pierdan mucho con las, o sea, más bien síganme con las líneas, en realidad es sencillo, pero todo el mundo sabe cuál es. Entonces, vean que por ejemplo, el split data, vamos a agarrar este 50% y va para la derecha. ¿Ok?
y el algoritmo va para la izquierda. En realidad sigue replicando la misma estructura que tenemos acá, la mano izquierda. Lo que pasa es que, como están inversos, se traslapan. ¿Ok? ¿Sí? Sí. El 50% de mis datos van para acá y el algoritmo va para el training model. Ahora, ¿qué más? Igual que la vez anterior, vamos a seleccionar acá la columna con la cual vamos a estar prediciendo, o la que queremos predecir. Y al igual que la vez pasada, es el income. Ok, bueno, income. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Con las flechitas. Sí, correcto. Acá, insert y esto. Lo seleccioné y como flechita. ¿Ok? Y de igual forma, vamos a evaluar el score model. Otra vez, el otro 50% baja al score model. ¿Ok? Insisto, si se ve confuso, nada más se ve. Realmente lo que estamos haciendo es lo mismo que estamos haciendo de este lado. Esto es que está ahí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Y por último, un evaluate. Evaluate model. Y pasamos las dos tiritas, los dos puntos de conexión. Le damos ejecutar. Yo creo que eso sería, ya por debido al problema que tenemos por acá. Pero igual, me hacía falta relativamente poco. Insisto, comparar los algoritmos y segundo, probarlos de web service. Insisto, simplemente borren algunos de los dos. ¿Se acuerdan que tenemos dos iglesias? Una que se vea bien y otra enredada. Borremos la enredada si quieren. Ya en deploy setup for web services y ya estamos listos. Él automáticamente genera algunas cosas por ahí y les dice cómo testear.